Ingeniero Jorge Joss, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, APROBAL. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarlo. Bienvenido. Entiendo que los gremios que conforman esta cadena de proteína animal, APROBAL, en definitiva, están atravesando un serio problema desde el punto de vista de lo que ustedes representan para nuestro país. Así es, Javier. Estamos atravesando un serio problema porque la cosecha de maíz de este año se ha visto seriamente afectada por varios factores. Una enfermedad que no había aparecido antes, que este año ha devastado las plantaciones, la falta de fertilización por la carestía de la urea y de los abonos, y una reducción de siembra del área de maíz porque hay emigración desde el maíz hacia sembrar cacao. Entonces estos tres factores han hecho que la producción de este año se estime en unas 450.000 a 500.000 hectáreas menos que los años anteriores, lo cual pues pone en una situación sumamente grave a la cadena de proteína animal. ¿Y esto reflejaría entonces que ustedes están con una situación que requiere medidas urgentes, ingeniero? Así es, definitivamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Que el gobierno... Sí, necesitamos importar maíz. Eso es básicamente lo que necesitamos. Estamos hablando de entre 400 y 500.000 toneladas que tendrían que llegar a partir de agosto, septiembre, porque en octubre ya no va a haber maíz. O sea, si hacemos las cuentas, este año probablemente se cosechen 900.000 toneladas en el mejor de los casos, comparadas con el 1.350.000 que se cosecha normalmente. Y esas 900.000 toneladas alcanzan para 7 meses. Hay un consumo de 135.000 toneladas o entre 125 y 130.000 toneladas mensuales, tanto por la industria formal como por la informal, y eso pues son 7 meses de consumo, las 900.000 toneladas, contadas desde abril. Entonces, desde abril a octubre pues se acaba ya el maíz de la cosecha de este año, y si no hay una decisión oportuna por parte del gobierno para que ya tengamos maíz aquí en septiembre o en octubre, pues simplemente no va a haber cómo producir pollos, ni huevos, ni carne de cerdo, leche, en fin, las especies pecuarias que consumen alimento con maíz. Esos sectores de aquellos al que usted se refiere y que producen prácticamente este alimento para la producción de pollos, cerdos, ¿es tan crítica también en el sentido de que si no se hace eso ahora, alguna medida se toma ahora, las consecuencias son graves entonces? Totalmente, Javier, son muy graves, y es lamentable que la importación de maíz, del faltante de maíz, se haya convertido en un tema político. ¿Por qué? Se haya politizado un asunto tan fundamental para la seguridad alimentaria del Ecuador, un tema que lo han politizado también desde la Asamblea, algunos asambleístas, en defensa sobre todo de los intermediarios y comerciantes de maíz, especialmente de la provincia de Los Ríos, que están muy fuertemente representados en la Asamblea y que lógicamente se oponen a cualquier importación de maíz porque no les conviene, ya que ellos están especulando en vista de la escasez que existe de este grano, especulan y se aprovechan pues para sus intereses en perjuicio de todo el pueblo ecuatoriano, de la alimentación del pueblo ecuatoriano. Alimentación que está garantizada sin duda alguna en la Constitución, puesto que es responsabilidad del Estado asegurar el suficiente abastecimiento de las materias primas, ¿no? Usted lo ha dicho, es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad alimentaria tomando todas las medidas oportunamente que sean necesarias para la producción de alimentos, en este caso el maíz. ¿Y esos intereses políticos o el manejo político del tema contrasta con aquellos comerciantes que sí son honestos, ingeniero? Por supuesto, existe también un grupo de comerciantes con los que se ha trabajado muchos años. La industria pues tiene décadas trabajando con comerciantes, con intermediarios, también con algunas asociaciones de productores a las que se compra directamente, pero desde hace algunos años acá vemos que han surgido un grupo pequeño, relativamente pequeño, de comerciantes que están aprovechándose de su capacidad financiera
para comprar grandes cantidades de maíz. Incluso les arrebatan el maíz, por ejemplo, a los comerciantes de la provincia de Manabí. ¿Ya? Les hacen competencia, van a Manabí, compran el maíz y lo llevan a los ríos. Entonces acaparan, tienen grandes cantidades de maíz y deciden no vender. Son tan poderosos que deciden no vender por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, se quedan sin vender. Y imagínense, la industria que necesita comprar maíz cada semana se ve presionada, extorsionada. Y el precio, pues, por decir que ha subido de $18 que estaba hace 4 semanas a 22, o sea, está subiendo $1 por semana. Y ellos no han tenido empacho en reconocer que su precio, el que quieren llegar es 25, que con eso van a estar contentos. Entonces, imagínense, es una situación, y que si alguien se atreve a mencionar la importación, pues en la asamblea tienen sus representantes que inmediatamente llaman al ministro para que explique que por qué va a importar. Mientras tanto, el país está sin maíz. La importación no afecta a la cosecha nacional de ninguna manera. En absoluto, porque se necesita todo el maíz que produce el país. Es más, todos los gremios y las fábricas de alimento balanceado nos hemos comprometido a firmar un compromiso con el ministerio, inclusive si es necesario a poner una póliza de fiel cumplimiento de la compra de cosecha. Están todas las posturas de compra puestas en la bolsa de productos, de tal manera que estamos garantizando por la vía que el ministerio decida. Nosotros estamos dispuestos a aceptar la compra, nuestra responsabilidad de compra de toda la cosecha nacional. Ingeniero, nunca se ha quedado ningún grano de maíz sin comprar en el país. Eso vale mencionar como antecedentes. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. Igualmente, licenciado. Gracias. Gracias al ingeniero Jorge Joss, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados.